La tesis que propongo consiste en afirmar que si se estudia la narración cinematográfica a partir del concepto acción, es posible identificar una serie de potencialidades pedagógicas que se basan en las relaciones o proximidades que hay entre la narración cinematográfica y la investigación cualitativa. Ahora, para plantear el problema es necesario precisar antes 4 conceptos: pedagogía, didáctica, narración cinematográfica y obra cinematográfica. De acuerdo con el pedagogo colombiano Carlos Eduardo Vázquez, la pedagogía es todo discurso, práctica o saber relacionado con la educación. En todo caso, la pedagogía tiene carácter reflexivo y finalidades formativas y educativas. La didáctica, según el mismo profesor Carlos Eduardo Vázquez, es el conjunto de reflexiones y de prácticas que realiza el docente con sus estudiantes en el aula con el fin de dar a entender un tema. La narración cinematográfica vamos a entenderla como el arte de dar cuenta de unos hechos en forma de relato mediante el lenguaje cinematográfico, que para el caso también podemos denominar lenguaje audiovisual. Y una obra cinematográfica es el producto que se elabora mediante la narración cinematográfica. A partir de esta problematización me propuse estudiar como objetivo general qué potencialidades pedagógicas tiene la narración cinematográfica para a su vez relacionarlas con la investigación cualitativa y finalmente proponer una estrategia pedagógica mediante la cual los estudiantes puedan investigar su propia realidad sociocultural. Al desglosar ese objetivo general, entonces surgen 3 objetivos específicos. El primero, estudiar las potencialidades pedagógicas de la narración cinematográfica como tal. El segundo, establecer unas relaciones o proximidades entre la narración cinematográfica y la investigación cualitativa. Y el tercero, proponer la estrategia pedagógica a través de la cual los estudiantes puedan investigar la realidad sociocultural de su entorno. En lo metodológico se optó por la hermenéutica en la perspectiva de Paul Ricoeur, quien ha teorizado sobre la hermenéutica de los textos. Particularmente sirvieron de referentes 2 libros de este autor, Del texto a la acción y Tiempo y narración. En Del texto a la acción, Paul Ricoeur sugiere que la acción es otra manera de registrar a la realidad humana, es decir, que la acción se registra en los acontecimientos colectivos, que son el soporte dentro del cual las acciones adquieren significación. Ahora, de lo que se trata entonces es de estudiar a la acción que está presente en las narraciones cinematográficas desde el punto de vista de la hermenéutica de la acción. Por ejemplo, la pregunta sobre quiénes somos realmente ocurre cuando algo no funciona, cuando algo falla. En la obra Yo soy otro, de Óscar Campo, se pueden estudiar las vivencias angustiadas de José González, que vive en un contexto urbano abigarrado y que intenta evadir la violencia que hay en el entorno sin lograrlo y al contrario quedando siempre prisionero de todas estas angustias de tipo emocional en que él se ve envuelto hasta que finalmente pues termina en una situación absolutamente reflexiva. Me voy a morir. Otro ejemplo es el de la obra El Rey, de Antonio Dorado, en el cual Pedro Rey pues, realiza una serie de bribonadas y de jugadas astutas que, movidas por su propia ambición, lo llevan a acumular un gran capital, un gran dinero, pero debido a su carácter traidor, desleal, pues en últimas termina acorralado por sus propios actos y acribillado por uno de sus compañeros. Eso debe valer un platal. No, ni tanto. Es puro 18. No, eso es 24. Dame 5.000 por todo. Y en el caso de Bolívar soy yo, de Jorge Alí Triana, Santiago Miranda, un actor que está interpretando al papel de Simón Bolívar,
en una supuesta telenovela, pues se apersona de tal manera del espíritu de Simón Bolívar que enloquece, llega a considerarse el mismo Bolívar, confunde la realidad con la ficción, lleva detrás de sí a muchas personas a que se metan dentro de esta confusión y finalmente termina muriendo en unos acontecimientos bastante confusos que evocan, por cierto, algunos hechos de la realidad nacional colombiana. Para lo peor. No, pero yo no me dejo matar. Otra vez. No les acepto el final que me tienen asignado. Pero es necesario precisar el concepto acción. La acción no es solo el desplazamiento físico de los cuerpos. De acuerdo con Paul Ricoeur, quien a su vez se basa en un filósofo de apellido von Wright, la acción es toda incidencia humana dentro de un sistema de relaciones que los seres humanos establecemos con el entorno y con otras personas. De tal suerte que el hecho de hablar es en sí mismo una acción. Inclusive también es acción quedarse quieto, estar sentado, estar acostado, porque de esa manera se incide dentro de un sistema de relaciones que las personas establecemos, repito, con los objetos que hay en el entorno y con otras personas. En este caso, no se trata de estudiar a la acción tal como sucede en la realidad, sino que se trata de estudiar a la acción dentro de las obras cinematográficas, es decir, a través del lenguaje cinematográfico. Por lo tanto, en este trabajo fue necesario dedicarle atención al estudio del lenguaje cinematográfico como tal. Estudiar al lenguaje cinematográfico y a su posibilidad de narrar acciones permite descubrir cómo este lenguaje tiene una enorme capacidad semantizadora, es decir, tiene una gran capacidad para permitir la generación de significados. Por ejemplo, en la obra cinematográfica Nuestra voz de tierra, memoria y futuro de Marta Rodríguez y Jorge Silva, se observa cómo una leyenda acerca del diablo es llevada a una obra cinematográfica mediante puestas en escena y de esa forma se construye una suerte de alegoría cinematográfica. En Pequeñas voces, la obra animada sobre unos niños que han sido víctimas de la violencia, el lenguaje cinematográfico expresa su potencial semantizador a través de unos dibujos animados que reemplazan a los actores de carne y hueso, pero que de todas maneras adquieren una personalidad y una gran capacidad de representación del ser humano. Empezaron a correr y a correr hasta salieron todos los marranos. El tipo quería hacer una película con cosas encontradas en la calle, o él recogía todos los pedacitos, se iba a los teatros, en las cabinas de proyección, se volvía amigo de los proyeccionistas y recogía los pedacitos que habían censurado o que habían cortado para seguir la proyección. Igualmente, en Un tigre de papel, la obra de Luis Ospina, se observa cómo a partir de un personaje ficticio, Pedro Manrique Figueroa, se elabora toda una secuencia histórica de un gran fragmento de lo que ha sido Colombia. Retomando las precisiones sobre el concepto acción, Paul Ricoeur prefiere hablar de la red conceptual de la acción, que tiene al menos 4 componentes: el agente, las motivaciones, las finalidades y las circunstancias. El agente es lo que podemos llamar en términos cinematográficos los personajes, por ejemplo, Pedro Rey, José González en Yo Soy Otro, Santiago Miranda en Bolívar Soy Yo, Pedro Manrique Figueroa en Un tigre de papel. Las motivaciones son todos aquellos elementos, aquellos factores, aquellas fuerzas que están dentro de los personajes y que los llevan a actuar. Estos factores pueden ser tanto emotivos como intelectuales, es decir,
que no necesariamente se trata de situaciones sentimentales, sino que también hay motivaciones de tipo racional. Inclusive hay situaciones que fuerzan a los actores a hacer algo, como en el caso de los reglamentos o inclusive de las enfermedades mentales. Las finalidades están muy relacionadas con las motivaciones, pero son aquellos hechos en los cuales se expresa lo que los actores quieren realizar y realizan. Por ejemplo, en La vendedora de rosas, Mónica, que está buscando a su abuelita porque busca el amparo de ella y que en el transcurso de toda esa búsqueda ayuda a organizar a sus compañeras vendedoras de rosas en las calles de Medellín. En el caso de la obra Los actores del conflicto de Lisandro Duque, vemos a 3 actores que desean viajar a España a realizar una gira teatral, pero se ven involucrados en un tráfico de armas y entonces desean embaucar al Estado haciéndoles creer que son unos actores armados que se van a desmovilizar. Las circunstancias es el entramado dentro del cual los personajes se encuentran involucrados y estas situaciones pueden ser de tipo conflictivo o a veces el conflicto no es muy evidente. En el caso de La primera noche, la obra cinematográfica de Luis Alberto Restrepo, 2 jóvenes se encuentran involucrados en una situación de desplazamiento que los lleva a la ciudad de Bogotá, un centro urbano, un contexto sociocultural muy diferente a aquel en el cual ellos nacieron y vivieron hasta entonces y que los trata mal como en una suerte de fresco de muchas de las realidades colombianas. Otra obra como La estrategia del caracol de Sergio Cabrera muestra igualmente unas circunstancias en las cuales hay un enfrentamiento entre un potentado de la propiedad raíz a nivel urbano y unas personas que viven en una casa de inquilinato y que se resisten a abandonarla porque allí han vivido toda su vida. Allí se presenta una situación bastante conflictiva con una solución ciertamente cómica. El otro libro de Paul Ricoeur mencionado hace un momento es Tiempo y narración. En este libro el autor realiza un estudio filosófico acerca del tiempo. Sin embargo, lo que de ese libro es útil para esta tesis es su análisis acerca de la forma como se elaboran las narraciones. Desde luego que Paul Ricoeur se refiere a la narración literaria, pero en este trabajo se realiza una apropiación metodológica de la narración planteada en Tiempo y narración para hacer referencia a las acciones dentro de las narraciones cinematográficas. Ahora, la narración se realiza según Paul Ricoeur en 3 momentos que él denomina mímesis 1, mímesis 2 y mímesis 3. En mímesis 1, el realizador de la narración o los seres humanos en general observan a la realidad, la identifican dentro de ella los componentes de la red conceptual de la acción y toman unos elementos con los cuales elaboran sus propias narraciones. Todos los seres humanos elaboramos narraciones. En mímesis 2, el narrador organiza los elementos de la red conceptual de la acción dentro de una trama narrativa que puede tener uno o más conflictos, puede tener un conflicto fuerte o conflictos débiles, pero en fin, una trama narrativa que es la trama con la cual se va a enfrentar el lector en el caso de los textos escritos, pero el espectador en nuestro caso en el tercer momento, que es el de mímesis 3, dentro del cual el espectador observa la narración y a partir de ella reflexiona acerca de su propia realidad. Esta reflexión tiene un enorme potencial pedagógico, como quiera que a través de ella el espectador confronta su propia realidad con la que está observando en la narración que se le está presentando. A partir de esto último es que resulta muy importante considerar que los grupos humanos, las comunidades, las colectividades, los estudiantes dentro de un aula realicen sus propias narraciones, o mejor, sus autonarraciones, es decir, que se apropien de su red conceptual de la acción,
que la identifiquen, que elaboren con ellas unas tramas narrativas y que luego se vean a sí mismos en estas narraciones para que de allí deriven reflexiones con potenciales efectos pedagógicos. Así pues, estudiar a la acción desde una hermenéutica de la acción en los términos en que se ha venido planteando permite a su vez establecer una suerte de relaciones o de proximidades entre la narración cinematográfica y la investigación cualitativa entendida en los términos en que lo propone Norman Denzin, es decir, no solo como el estudio de las cualidades no cuantificables que tienen los objetos, sino también como las actitudes de los sujetos que reivindican su propia autenticidad a partir de las investigaciones que realizan en el marco de lo que algunos denominan el giro performativo. Ahora, esas proximidades entre la narración cinematográfica y la investigación cualitativa suelen darse en 4 niveles: en el nivel ontológico, en el nivel epistemológico, en el nivel metodológico y obviamente en el nivel estético. Desde el punto de vista de los resultados, es interesante subrayar esa suerte de confirmación que se tuvo acerca de la inmensa capacidad semantizadora que tiene el lenguaje cinematográfico, es decir, esa inmensa capacidad de ayudar a construir puntos de vista, visiones acerca de la realidad, visiones que también son comprensiones, por supuesto. Por otra parte, la relación entre la narración cinematográfica y la investigación cualitativa se pudo estudiar a través del análisis de 8 obras cinematográficas que permitieron afirmar que, por ejemplo, en Yo soy otro de Óscar Campo, podemos ver o encontrar allí una hermenéutica del yo. En El Rey podemos observar una aplicación del periodismo, en este caso de la semblanza periodística, a manera de investigación cualitativa que permite presentarnos a un personaje importante dentro de una región del país. En el caso de Bolívar soy yo, se puede constatar una deconstrucción de Simón Bolívar como signo, como tema, pero al mismo tiempo del lenguaje en sí mismo. Igualmente, en Un tigre de papel es posible ver allí una suerte de teoría fundada acerca de un buen periodo de la historia colombiana, que va desde 1927, la década de los 30, hasta inclusive la década de los 70, iniciando la década de los 80. En el caso de la obra La vendedora de rosas, hay allí una suerte de etnometodología aplicada intensamente desde el comienzo de la realización de esta obra. En el caso de Los actores del conflicto, parece haber allí una especie de juego de roles o aplicación de la teoría sociológica del juego de roles. En el caso de Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, la IAP, Investigación, Acción, Participación, tiene unas expresiones bastante detectables en esta obra. Y en la obra Pequeñas voces podemos observar una recuperación de la memoria colectiva a partir de un ingenioso recurso consistente en utilizar las voces documentales de unos niños ilustradas con personajes elaborados en dibujos animados. Otro aspecto interesante que permitió vislumbrar este trabajo consiste en esa suerte de convergencia que hay entre las narraciones cinematográficas que se refieren a la realidad social y aquellas que se refieren a algunos aspectos que por lo general son considerados como propios de las llamadas ciencias naturales. Es decir, que como que la realidad social es la que determina también esa relación con la naturaleza. Específicamente me estoy refiriendo a casos como el de la litomiasis, descrita en la obra cinematográfica Yo soy otro, que es un problema, un fenómeno patológico del organismo humano que sin embargo tiene unas fuertes relaciones con lo que sucede socialmente dentro de este relato. Otro aspecto similar podríamos considerarlo en Nuestra voz de tierra, memoria y futuro,
en la cual la lucha por la tierra, la lucha por lo que hay en la naturaleza es parte intrínseca de la realidad social en la que viven los indígenas que protagonizan este relato. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, en el caso de la patología psíquica de Santiago Miranda en Bolívar soy yo, o en la dependencia que hay en el caso de El Rey y de la vendedora de rosas en la que los niños consumen sacol. Y otro aspecto más que surgió de este trabajo fue el que permitió que algunos estudiantes, en este caso de comunicación social, propiciaran la realización de autonarraciones con algunos grupos que podemos denominar comunitarios. Este es el caso de 3 estudiantes, Molinares, Mosquera y Calderón, que desarrollaron un trabajo en un colegio con niños de secundaria que a su vez realizaron una obra documental que les autonarra acerca de lo que tienen como proyectos de vida. El caso de una estudiante, Xiomara Padilla, que realiza una obra audiovisual en la que se autonarra como profesora de creatividad y a su vez sus estudiantes participan en esa autonarración desarrollando también proyectos de vida creativos. En el caso de Odair Larraondo, un estudiante que es cristiano y cantante de hip hop gospel, que realiza a su vez una autonarración acerca de su grupo y acerca de su desempeño como artista en el contexto de su comunidad, dentro de la cual lleva unos ciertos mensajes a través de sus obras musicales. Y hay otros 3 estudiantes, Páez, Sinisterra y Vivas, que desarrollan un trabajo de autonarración con una comunidad indígena, en este caso con un cabildo indígena Yanacona que vive en plena ciudad de Cali. A manera de propuesta, esta tesis presenta una metodología mediante la cual diferentes sectores sociales, grupos comunitarios, académicos, escolares, etcétera, puedan realizar autonarraciones a partir de la investigación del entorno de su propia realidad sociocultural. No se trata de una propuesta dirigida únicamente a estudiosos de disciplinas humanísticas o sociales, sino que más bien se trata de desmitificar al lenguaje cinematográfico y a la narración cinematográfica, que más allá de la industria con grandes presupuestos, con grandes tecnologías, también puede tener importantes manifestaciones a través de obras de importancia cultural, que aunque no circulen comercialmente, sí son importantes, realmente importantes para las personas que la realizan. De esta forma, el modo de representación del cual hablará Noel Burch tiene un aspecto importante allí que llama la atención, y es el aspecto estético. La estética entonces está determinada en este caso por los intereses culturales de los grupos que realicen las respectivas obras audiovisuales. De esta forma se está proponiendo pasar de la tradición literaria a vivir como un derecho esta época denominada la era de la cultura audiovisual. Wondering who will be there to take my
I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon. Érase una vez un pequeño pueblo llamado Memépolis, que había sido olvidado. Sus habitantes se encontraban tristes y desmotivados, pues la falta de color hacía que nadie los quisiera, y las personas que vivían ahí no tenían sueños. Lo único que hacían era obedecer al rey. Adiós, querido pueblo, que estén muy bien. Me retiraré de este oscuro lugar. Nos vemos en otro ocasional momento. Pero de las personas que estaban reunidas ahí, sobresalió un joven llamado Memencio y empezó a animar a su pequeño pueblo para que Memépolis se convirtiera en un lugar colorido y muy feliz. Amigos y amigas, nos uniremos para crear una Memépolis con color y así todo el mundo querrá visitarnos. De ahí en adelante comenzaron grandes construcciones. Memencio y los demás habitantes crearon una escuela con muchos colores, donde se enseñaría a pintar las calles y casas, para que el color gris de Memépolis desapareciera. También crearon la Casa Arcoíris, en el que se reunían para compartir sus ideas. Después de que Memépolis se llenó de colores, el pueblo celebró alegremente por lo que hicieron. ¡Bravo, bravo! Además, invitaron al rey para demostrarle que ellos podían hacer grandes cosas. Oh, querido pueblo, Memépolis, estoy muy feliz por todo lo que han hecho. Me han sorprendido. Por este motivo, he decidido darles este pequeño trofeo, que demuestra toda mi felicidad por haber pintado Memépolis y darle una nueva vida. ¡Felicitaciones! El pueblo vivió feliz por siempre, después de darse cuenta de lo importante que era trabajar juntos.